Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a la Iglesia de Jesucristo, edificados en Cristo. Es un gusto, un privilegio que unidos en un mismo espíritu podamos reunirnos para estudiar las Sagradas Escrituras. En esta noche vamos a continuar el estudio, la lección que quedamos de ver acerca de una mente renovada, como se está proyectando aquí, y le vamos a pedir al Espíritu de Dios que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos revele esta palabra fresca, esta palabra que vaya con unción y pudra todo yugo que haya encadenado nuestras mentes para que no podamos avanzar hacia adelante, pues necesitamos que nuestra mente sea transformada para ir yendo hacia la madurez. Les invito a que cerremos en este momento nuestros ojos, pero sí abramos nuestro corazón, echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a ti con un corazón agradecido. Esta preciosa unción, Señor, esta preciosa unción que está viniendo sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta preciosa unción sea predicada tu palabra. Te pido que cuando abra mi boca, la abra con sabiduría y que esta palabra sea entendible para que la podamos poner por obra. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo y que venga tu Espíritu Santo y nos llene, Señor. Y que nos llene, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo, alcemos nuestras manos un momento y pidámosle al Espíritu Santo que nos vivifique conforme a su Espíritu, que nos vivifique conforme a su palabra. Señor Jesús, queremos la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría del mundo terrenal o demoníaca, sino la sabiduría tuya, Señor. Queremos aprender más de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, Señor. Toca nuestra mente, cambia nuestra mente para que podamos cambiar nuestra manera de vivir y llevar vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios. Te lo suplicamos, Padre, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Hay un fluir poderoso, hay un fluir poderoso. Alza tus manos un momento y recibe la fresca unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios y llena nuestra mente. Y escrito está, Señor, que tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardas nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Y en esta quietud de que ya hemos venido del trabajo, ya estamos aquí, Señor, para adorar y aprender de ti. Gracias por esta paz preciosa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues gracias a Dios por todo esto que nos da. Y como estábamos viendo en el curso de Corderitos para seguir creciendo, yendo hacia la madurez con Cristo, vamos a dar una pequeña repasadita muy breve de lo que fue la clase pasada. Y el tema es la renovación de la mente, una mente renovada por la palabra. Y nos decía el apóstol Pablo que no nos adaptáramos a este mundo, sino que fuéramos transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y veíamos que el hombre es un ser tripartito, que tiene un espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo. Mientras no venimos a Cristo, el espíritu está muerto, está apartado de las cosas de Dios, ni le interesan las cosas de Dios. Una vez, y aquí voy a decir algo muy importante también, que venimos a Cristo, nacemos de lo alto, nacemos de Dios, y nuestro espíritu nace, nuestro espíritu vive.
Y nacemos nosotros de lo alto y ahora ya somos hijos de Dios. Y viene a morar aquí con nosotros el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Y para que podamos llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo le decimos y nos han llegado las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesús y nos han dicho que es Jesús el que tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario y nos rendimos ante su señorío y le pedimos que nos salve y que venga, le suplicamos que venga y tome el trono de nuestro corazón. Jesús lo hace, Él es un caballero, Él no te va a avasallar y cuando tú le suplicas, le dices que venga, Él viene y toma el trono de tu corazón y Él es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Entonces su Espíritu viene a morar a nosotros, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz, recordemos que es un Dios de paz, os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice aquí, no sé por dónde anda el cursor, sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que no sé por dónde se me escondió el cursor. Ya está viniendo. Se fue de paseo un poquito, pero ya regresó el cursor. Aquí, la mente es definida como la facultad intelectual del alma y como tal es una parte más es una de las partes más importantes de nuestro ser debido a que es allí donde debemos discernir por el espíritu. Y la mente, ¿dónde está? En el alma. Esto, mente, voluntad y emoción, esta parte es el alma. Aquí está el espíritu en el centro. El alma es este círculo de acá y el cuerpo es el externo. Entonces, aquí como dice, la mente es definida como la facultad intelectual del alma y como tal es una de las partes más importantes de nuestro ser debido a que es allí donde debemos discernir por el espíritu las diferentes voces que escuchamos, ya sea la de Dios, la nuestra o la del enemigo, y dependerá de dicho discernimiento la decisión que tomemos con respecto a cualquier asunto. Y es por esto que el Señor menciona que debemos amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estamos ya haciendo un resumen de la semana pasada. Aquí nos dice que fuimos salvos y limpios de mucha contaminación que traíamos del mundo. Tuvimos una metanoia, y esta sí es muy importante, esta metanoia, que es un cambio de mente. Esta metanoia es un cambio de mente y que está asociada al arrepentimiento y luego una conversión, es decir, un cambio de actitud. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos tenido un cambio de mente, se debe de reflejar en nuestra manera de vivir. Ya no éramos lo que éramos antes, sino ahora somos nueva criatura, nueva creación. Y ahí en el libro de Hechos 3:18 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. No nada más es arrepentirnos, sino también darle la vuelta al pecado a 180 grados, convirtiéndonos a Dios para que nuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Pero aún tenemos una vieja naturaleza, la que debemos hacer morir cada día, y por eso es que ahora nuestros pensamientos fluctúan entre una mente carnal al que sirve al pecado y una mente espiritual que sirve a Dios. Pero dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con otro, con la carne, a la ley del pecado.
Pablo da gracias al Señor Jesucristo, pues acepta gozosamente la ley de Dios. Sin embargo, la lucha está en nuestro interior. Estamos en la lucha, en el camino de alcanzar la perfección. Aún no somos perfectos, por tanto estamos en esta lucha entre la carne. Mientras estemos en la carne tendremos la lucha esta. La renovación de nuestra mente significa llevarlo a su estado original mediante un proceso de limpieza, quitando toda contaminación hasta que lleguemos a llegar a la mente de Cristo. Esto es a donde queremos llegar, quitando toda contaminación, y por eso vamos viendo el proceso. Aquí, como dice en Primera de Corintios 2:16, que es con la misma que vamos a cerrar, dice: porque quien haya conocido la mente del Señor para que le instruyan, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Son aquellos a quienes Cristo por el Espíritu ha enseñado la verdad, y estos somos nosotros los que tenemos la mente de Cristo, y el campo de batalla es nuestra mente. Entonces luchamos, pero esto se pelea en la mente. La mente es como el campo de batalla, y lo vimos, que era como en el pueblo de Israel, que estas son las naciones que el Señor dejó probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Y esto fue para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra. Y tú y yo estamos en guerra, y muchas veces se nos olvida que no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir siendo cambiados en nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Así es que el Señor permite que muchos pueblos enemigos, el Señor permitió en aquel entonces también que muchos pueblos enemigos no sean destruidos y que puedan vivir en la tierra de los israelitas, con el objeto de que los jóvenes de Israel aprendieran a pelear y a echar de sus posesiones a sus enemigos en el nombre de Jesús. Y de igual manera nuestra mente se convierte en un campo de batalla en donde a veces nos vienen pensamientos no agradables y que debemos desechar con las armas espirituales que se encuentran ahí en Efesios 6:16, que hoy las vamos a ver. Ahí en la clase pasada nada más tocamos esto, que en todo tomando el escudo de la fe con el que podremos apagar los dardos incendiarios del enemigo. Así es que vimos entonces también ejemplos de una mente no renovada, que la mente no renovada está atada. Nacimos ya de nuevo, nuestro espíritu ya nació de nuevo, pero la mente, el alma tiene que ir siendo también cambiada, porque ahí está la mente, y hay ataduras. Esto es una mente que no ha ido tendiendo a la madurez. No puedo, nada me sale bien, nunca seré feliz, no me gusta. Y esto que ya nació de nuevo, empieza: soy un fracaso, nadie me quiere, me siento mal, estoy vieja. Nuestro corazón ya ha sido lavado, pero nuestra mente tiene que cambiar. Entonces vimos como ejemplo de una mente no cambiada, de una mente no renovada, era la de Saúl, que tenía envidia de David. El pecado nos impide tender hacia esta renovación de la mente. Por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos de venganza contra David, que lo llevaron a tener una obsesión de homicidio en contra de él. Entonces, por eso es importante, si hemos pecado, tuvimos estos sentimientos, estas emociones o estos pensamientos que ya aquí en David, aquí en Saúl, pues ya habían tomado acción estos pensamientos, porque la tentación no es pecado, pero ya cuando se ejecuta este pensamiento, pues ya se cayó en la tentación, ya es pecado, y Saúl cayó, él intentaba matar a David. Entonces, si hay en nosotros esto, gracias a Dios que nos lleva al arrepentimiento, su Espíritu Santo que mora en nosotros. También vimos a Acán, que también pecó porque codició. Y los cristianos que se adaptan a este mundo no van a tender a la madurez. Por eso decía ahí, como empezamos, que no nos adaptáramos a este mundo, sino que nos renováramos sino que fuéramos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Aquí está
Una persona que aunque ha nacido de nuevo, su mente no la transforma, sigue en las cosas del mundo, en las cosas que enseña el mundo, y sigue con pecado, con odio, con egoísmos, con envidias. Entonces nosotros son cristianos que no renuevan su mente, cristianos carnales, y se conforman a este mundo, pensando, hablando y actuando pecaminosamente. También vimos el ejemplo de Marta, de los israelitas en el desierto, y que es importante que nuestra mente no siga encadenada al pasado, que ya tengamos la mira en la meta del supremo llamamiento con Cristo Jesús. Porque si seguimos viendo al pasado, como aquí está la foto de esta chica que viene manejando, pero si va viendo por el retrovisor, va a llegar el momento en que va a chocar, porque sigue viendo para atrás, aunque el coche va para adelante. Entonces es importante dejar el pasado atrás, dejar estas ataduras para correr hacia la madurez con Cristo, para estar totalmente viva en el presente. La persona debe estar completamente muerta para el pasado. Dejemos ya el pasado atrás, si no los espíritus vienen a atormentarnos. No les demos el poder legal para que ellos vengan a atormentarnos, sino ahora, delante del Señor, pidámosle, ahorita que ya vamos a iniciar, hacia el ejemplo también de los que tienen una mente renovada, tuvieron una mente renovada en la palabra de Dios, pero esto es lo que ahora tú y yo tenemos que tener, una mente renovada. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón, y esto es posible. Si no lo pudimos hacer antes, hoy es el día en que podemos tomar la decisión de cambiar para Jesucristo y ir teniendo una mente renovada en el Señor. Así dice, estos ejemplos fueron que a causa de no tener una mente renovada, muchos no entraron a Canaán, a la tierra prometida. Las preocupaciones económicas pueden hacer que deseemos volver a Egipto en vez de confiar en la provisión de Dios. Todo esto lo vimos la clase pasada. También como Eliseo habló, aquí vemos como Eliseo oró para que Jesse abriera sus ojos espirituales. Una mente renovada abre sus ojos hacia las cosas espirituales. Este también fue un ejemplo de la clase pasada, y por fin ya llegamos ahorita a la clase con la que hoy vamos a empezar, que es ahora el ejemplo de una mente renovada. Aquellos fueron mente no renovada y esta es mente renovada, y eso es lo que tú y yo necesitamos. En un ejemplo está ahí Caleb. Vamos ahí a Números. Por favor, si tienen su palabra de Dios, perdón. Si tienen la preciosa palabra de Dios, aquí está la mente, la palabra de Dios, perdón, aquí está nuestra preciosa palabra de Dios para que sea cambiada y vayamos teniendo esta renovación de nuestra mente. Ahí sí pueden abrir, y bueno, también se está proyectando aquí en la pantalla el números 13:25. Es cuando Moisés le mandó a los espías a que vieran la tierra que iban a poseer. Y empezamos en el 25, Números 13:25, y dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron los frutos de la tierra, que eran impresionantemente grandes, preciosos, ricos. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente, o sea, como el del Señor decía, y los llevaré a una tierra donde mana leche y miel. Entonces dice, ciertamente mana leche y miel en esta tierra.
y este es el fruto de ella. Pero, ya empiezan los peros de las que no han tenido la mente renovada. Dice, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev y los hititas, los jebuseos, los amorreos y todos los feos allí habitaban en la región montañosa y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero ahora habló una persona que tiene la mente renovada. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Esto es una mente renovada, en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importan los problemas, la adversidad, si Cristo está con nosotros, nadie puede en contra de nosotros. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y continuamos, ahí vemos en el versículo 32 del Números 13, y dieron un mal informe. Dieron un mal informe porque su mente no estaba renovada. A los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, nada de fe, esa mente nada de fe, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Cuando vemos nuestros problemas más grandes que Dios, mejor hay una frase que dice, háblale, no le hables a Dios de tus problemas, sino háblale a tus problemas del Dios tan grande que tú tienes, ¿no? Pero es cierto, muchas veces vemos más grande el problema que estamos atravesando que el Dios que tenemos, y esto no puede ser ninguno de los problemas que tú y yo hoy estemos enfrentando, ninguno puede ser más grande que nuestro Dios. El Dios, el poderoso de Israel, es el que está con nosotros. Si hoy tú tienes algún problema, tráelo delante de Dios y vamos a empezar a renovar nuestra mente. Entonces aquí vemos en Números 13:33, dice, vimos allí a los gigantes, a los hijos de Anac, parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Pero ya más adelante vino un problema y ustedes en su casa lo pueden seguir leyendo. Pero vemos la respuesta nuevamente en Números 14:24 de Caleb. Dice, pero aquí está hablando ya el Señor. Porque aquí el Señor dijo que no iban a entrar los que no creyeron, los que no tenían su mente renovada. Dice, en Números 14 dijo el Señor, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Este es un ejemplo para nosotros y que también vamos a ver el ejemplo de Pablo, como así también tenía Pablo. La mirada en Jesús plenamente, dice, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Una mente renovada va a tomar posesión de la tierra prometida. Resultados de una mente renovada. Y continuamos ahí en Números 14:36. Vamos a ver el resultado de una mente renovada de Caleb. Aquí la vamos a ver. Una mente renovada de Caleb dice, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él, murmurar contra Dios, dando un mal informe acerca de la tierra. Ahí dice en el 37, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Esto es lo que pueden leer entre lo que acabamos de leer del 13:33 al 14. Y no la podemos leer todo porque se nos iría mucho tiempo, pero léanlo, se pueden disfrutar en la palabra de Dios y aprender nuestra alma. Y dice aquí y nuestra mente,
Aquí dice en Números 14:37, aquellos hombres que dieron mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Y en Números 14:38 dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, fíjense, de todos los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron, mente renovada. Y dice, por Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Y 40 años vagaron en el desierto, y aquellos hombres no entraron, únicamente Josué y Caleb. Son los que entraron, aquellos que fueron a reconocer la tierra. Caleb ministraba su mente con pensamientos de Dios. También vamos a ver esto en Pablo. Caleb ministraba su mente con pensamientos de Dios, de manera que aunque sabía que había gigantes, de manera que aunque tú y yo sabemos que hay problemas muy grandes, tenemos nuestra esperanza en Dios. Sabían, aquí dice, aunque sabían que había gigantes en la tierra de la promesa, confiaban que el Señor era más poderoso que el enemigo. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es mi Dios? Nuestro Dios, el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí dice, es en el que tú y yo debemos de confiar y que no hay problema más grande que Dios no te pueda ayudar. Eso es lo que hoy te está hablando a ti el Señor. Esto no nada más es para pasar aquí el tiempo, sino es para que tú y yo crezcamos en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios y cada día nos enamoremos más de Jesús y confiemos en Él plenamente. El problema que tú hoy estés enfrentando, enfermedad, ya Jesús la venció en el cruz del Calvario y Él te puede comprender por lo que tú estés pasando y en Jesús está la solución. En Cristo está la respuesta. Entonces, confiaba que el Señor era más poderoso que el enemigo. Jesús ya triunfó públicamente sobre la cruz en el Calvario, sobre todo demonio, sobre el diablo, sobre Satanás, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y el nombre de Jesús, no hay otro nombre más alto que el nombre de Jesús. Ahí por eso dice en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Y no hay demonio, no hay infierno que se nos pueda enfrentar si Cristo Jesús está con nosotros. Ahí dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es Jesús el que va con nosotros. Es nuestro escudo. Es el que nos protege. Alabado sea Dios, alabado sea Jesucristo que nos ama y que en Él tenemos protección. Así es que dice la Biblia que como consecuencia de no tener una mente renovada, nos tocan la campana, tenemos que leer la palabra para tener renovación en nuestra mente. La Biblia dice que como consecuencia de no tener una mente renovada, poseyó la tierra. Dice la Biblia que como consecuencia de tener una mente renovada, poseyó la tierra que Dios le prometió y por consiguiente la vida abundante. Jesús dijo que Él, ahí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, dice, el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es una mente renovada. Esa abundancia es la que Cristo nos quiere dar a ti y a mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Exaltemos el nombre de Jesús. Y otro ejemplo hoy que vamos a ver de una mente renovada, vamos bien a tiempo. Vamos a continuar. Dice Pablo, vimos que Caleb tomó también aquí la decisión de, aquí como dice la mente de Caleb, aquí Caleb tenía la mente, o sea, tenía puestos sus pensamientos en Dios. No, aquí, bueno, no veo el pedacito ahorita que dice, pero aquí dice, Pablo había tomado la determinación de poner toda su atención enfocada en Jesucristo.
¿En quién había determinado Pablo poner su mirada? En Jesucristo. Así es que en Cristo Jesús podemos enfrentar cualquier situación. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Antes de llegar a Cristo le dábamos la vuelta al problema, pero ahora como hijos de Dios los enfrentamos porque sabemos quién es el que está con nosotros, el poderoso de Israel, al Señor Jesús. En Filipenses 3:9 el apóstol Pablo nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Aquí lo que nos está enseñando es que Pablo moría a sus deseos todos los días, a sus deseos carnales. Como él decía, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto hacía Pablo, moría a sus deseos carnales, porque tanto él como nosotros tenemos deseos carnales. Pero con Cristo estamos juntamente crucificados y ya nos vivimos nosotros, sino ahora vive Cristo en nosotros. Y tenía su mente puesta en la meta, no en el pasado, porque si seguimos con la mente en el pasado no vamos a avanzar. Y esto es tener una determinación y pedirle al Señor perdón de lo que hicimos en el pasado. Si hay que pedir perdón, si tenemos pecados, claro que sí, pero ya tomar la determinación de seguir hacia adelante. En Filipenses 3:12 dice, no ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Nuevamente era lo que veíamos, ni tú ni yo somos perfectos, estamos tendiendo hacia la perfección. Dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Aquí quisiera detenernos un momentito. Si tú y yo queremos tomar esta determinación de seguir al frente, ahorita es cuando lo podemos decirle. Por eso estamos escudriñando las Escrituras. Eso también yo lo tuve que hacer y lo hago todos los días también. Si en el pasado quiere venir otra vez acá que yo regrese, no, ya no más. Y hoy tú y yo podemos hacer esta breve oración y pedirle, Señor Jesús, te pido que me perdones todo en cuanto he tenido mi esperanza y no he visto más que hacia atrás y seguir encadenado. Pero hoy yo tomo la determinación de seguirte a ti. Y yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que no hay nada, no hay ningún pecado tan grande que tú no me puedas perdonar. Yo me arrepiento de todo el pasado. Por tu sangre preciosa te pido que me perdones. Pero hoy tomo la determinación de vivir para ti y continuar una vida nueva, agradándote a ti en todo. Puesto mi mirada en ti, Jesús, el autor y consumador de mi fe. En el nombre de Jesús, te lo suplico. Gracias, Padre. Y así como decía aquí Pablo, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que de ahora en adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dicen, yo mismo no considero haberle alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante.
extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Pablo no fue un cobarde. Pablo peleó la batalla. Y tú y yo no somos cobardes, porque en la palabra de Dios dice, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, ni tú ni yo somos cobardes, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo peleó la carrera y guardó la fe. Por eso ahí dice en 2 de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pero ¿qué hizo Pablo? Veamos la convicción y la fe que tenía. Y dice, he peleado la buena batalla. La buena batalla es una lucha que ha sido constante y tú y yo tenemos una lucha constante. Y quiero decirte que estamos en guerra. No podemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, con seres espirituales de maldad en la región celeste. Es con los que estamos en guerra. Pero armas nos ha dado Jesús para pelear. Y ahorita las vamos a ver. Dice, he peleado, en la lucha era constante, he terminado la carrera y he guardado la fe. He guardado la fe. Fue fiel a su Señor Jesucristo, perseverando en la fe. ¿Y cómo vamos a tener fe? Leyendo la palabra, estudiándola, oyendo. La palabra viene por la oír con fe la palabra. Y aquí dice, es decir, renovó su mente mediante un proceso que le permitió vivir una vida victoriosa sobre la tierra. Y Jesús nos ha dado la victoria y lo dice en 1 Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El victorioso vive en nosotros y Él nos ha dado la victoria. Es decir, renovó su mente mediante un proceso y le permite vivir una vida victoriosa sobre la tierra. Pablo sabía la verdad de que Jesús era el Mesías. Y eso es la verdad que nos ha presentado el Evangelio a ti y a mí. Un Evangelio que nos ha dicho que Jesús es el Mesías y que en Él tenemos esperanza y que no solo para esta vida vivimos, sino que debemos esperar lo que cosa que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha subido un pensamiento al corazón del hombre para aquellas cosas que Dios ha preparado para lo que le aman. Porque si solamente vivimos para esta vida, vaya, ¿qué esperanza tenemos? Así es que tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, hermano. Tú y yo, unidos en un mismo espíritu, porque el victorioso nos ha llamado, Jesucristo. Así es que, es decir, renovó su mente mediante un proceso que permitió vivir una vida victoriosa sobre la tierra. Pablo sabía la verdad que Jesús era el Mesías, y tú y yo no lo sabemos, porque nos lo ha revelado el Espíritu Santo. Podemos dar testimonio de esto al igual que Pablo. Así es que continuemos la buena batalla de fe. Aquí dice Noé. También Noé es otro ejemplo de una mente renovada. Por eso actuó. Y por eso él y su familia pudieron trabajar en el arca y subir al arca y tener la salvación. Dice en Génesis 6:13. Entonces ya vimos también a Caleb, a Pablo, y ahora vamos con Noé. Y dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra, esto está en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 13, dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí que voy a destruirlos juntamente con la tierra, como en los días de hoy, porque estamos viviendo como en los días de Noé.
Y dice en Génesis 6:14, hazte un arca de madera, que Cristo es un tipo de arca. Tú y yo podemos venir al arca antes de que se cierre la puerta, y la arca de la salvación. Y dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y vemos aquí la mente renovada porque obedeció la instrucción de Dios. Tú y yo vamos a dar evidencias de que tenemos una mente renovada cuando empezamos a obedecer a Dios y a caminar en santidad. Y dice, y construyó, aquí tenía una mente renovada porque obedeció la instrucción de Dios de construir un arca para salvarse del diluvio, aun cuando él ni siquiera sabía qué era eso. No había, ni siquiera llovía en la tierra, porque en ese tiempo no había llovido sobre la tierra. O sea, va a llover, no va a haber un diluvio, entra y haz un arca. Haz un arca para que puedas entrar. Y aquí dice en Génesis 2:4, dice, ahí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Aquí vamos a ver cómo aún no había llovido. Y Dios ya le había dicho que habría un diluvio y que por eso, que por eso tenía que hacer el arca. Dicen, vamos ahí en Génesis 2:4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor hizo la tierra y los cielos. Aquí vemos en Génesis 2:5, dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Y, o sea, no había llovido, ya había plantas, ya había todo, pero no llovía, sino que lo que regaba la superficie era un vapor, pero no había lluvia. Entonces Noé le creyó a Dios de tal forma que la evidencia de los pensamientos que tenía en su mente fue el hacer el arca. Tenía en su mente obedecer a Dios. Eso era todo lo que Noé sabía que tenía que hacer. Y nosotros tenemos, aunque no entendamos obedecer a Dios, nos va a ir bien. Aquí dice, y hay veces que no queremos obedecer porque no queremos soltar el pasado o circunstancias o personas que no nos convienen y seguimos atados en desobediencia. Pero hoy es el día en que podemos cambiar. Aquí dice, Noé le creyó a Dios de tal forma que la evidencia de los pensamientos que tenía en su mente fue el hacer el arca y meter a su familia y animales en ella. Fue un milagro. Cómo entraron los animalitos de dos en dos. Eso fue un milagro. Pero él obedeció, él hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo lo demás. Eso igual tú y yo, hagamos lo que tenemos que hacer y Dios hará lo demás. ¿Cómo tener una mente renovada? Ahora, bueno, pues ya vimos todo esto de mentes renovadas. Bueno, pero ¿y cómo voy a tener yo una mente renovada? Si tú me lo preguntas, es lo que hoy vamos a ver. La primera respuesta sería meditando. En Isaías 26:3, en el Salmo 104:34, pero ahorita por falta de tiempo vamos a ver ahorita el Salmo 101:2. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita. ¿Qué estamos viendo? Meditando. Medita viene del hebreo, significa murmurar, hablar en tono bajo. Puede incluir pasajes memorizados. La verdad, yo le doy muchas gracias a Dios. Mi papá me decía que para cuando yo estudiara, dice, hija, lee en voz alta y se te va a grabar mejor. Y de verdad, pues usamos más sentidos para el estudio. Y bueno, aquí también el Señor es lo que te dice, que murmuremos, dice, en tono bajo, puede incluir pasajes memorizados, porque estás ocupando de cómo viene la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Si a ti y a mí nos da un pasaje el Señor, empecemos a meditarlo, a leer, a dialogar conmigo mismo, contigo mismo la palabra de Dios.
y empecemos a fijarla en nuestra mente, en el corazón, para que en el momento de la necesidad o la aflicción broten. Porque ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no hemos metido palabra? Ahí dicen que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas, pero si no metemos palabra, ¿qué nos va a recordar? Necesitamos meter palabra, dice, leer, dialogar consigo mismo, contigo mismo. Cuando yo me voy a estudiar un versículo, me lo voy a memorizar, lo empiezo por escribir, lo empiezo a estarlo meditando todo el día, cojo una tarjetita y lo voy poniendo y lo voy recordando, voy metiéndolo en mi mente, pero para que baje a mi corazón, porque el hombre del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas. Acá dice, para que dialogar consigo mismo la palabra de Dios, fijarlas en la mente, en el corazón. Vamos a ponerle un pin, así como le ponemos aquí en la computadora un pin, ¿no? Para que no se nos mueva el asunto de la computadora. Dice, o un pin así que ponemos un pizarrón y traemos un pin de un día donde lo tenemos y que lo pongamos para que no se nos olvide. Entonces dice, fijarlas en la mente, en el corazón, para que en el momento de la necesidad o aflicción yo recuerde las promesas de Dios. Y así, o aflicción brote y así experimentar en la vida el poder de ellas. De verdad que esto es una realidad, de experimentar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, es algo increíble. Entonces dice aquí en el Salmo 1 y 2, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita. ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Mediodía? No. Aquí dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Que no se me pega nada en mi mente que es de teflón, dejemos de decir esas necedades. No, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo interés en las cosas de Dios y yo voy a empezar a estudiar. Eso era antes, pero si nos esforzamos verdaderamente a meter palabra de Dios, vamos a meter palabra de Dios. Y es un esfuerzo. Esto no quiere decir que vas a poner abajo de la almohada y te vas a dormir y por ósmosis vas a venir la palabra. No, es un esfuerzo. Tenemos que meditar. Yo recuerdo que eso era como un sueño, ¿no? Que queríamos, teníamos que estudiar para un examen de historia y era muchísimo. Y uno a veces quería estudiar por ósmosis, ¿verdad? O sea, que pudiéramos dormirnos abajo poner el libro de almohada y que viniera en la noche a nuestra mente. No, tenemos que esforzarnos, desvelarnos y aprender la palabra, estudiarla, congregarnos, estudiar unos de otros, aprender unos de otros tenemos. Entonces, la meditación es una forma de dirigir nuestra mente a una cosa para comprenderla o discutir sobre de ella. La Biblia nos enseña que debemos meditar en la palabra de Dios a toda hora. ¿Qué significa toda hora? A toda hora. O sea, el reloj tiene 24 horas, tú puedes estudiarla de día y de noche 24 horas, a toda hora. De esa manera, cualquier situación que nos acontezca la veremos desde el punto de vista de la palabra de Dios y así nuestro corazón estará en completa paz. Ahí en el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Si tú en la noche para dormir, en lugar de estar rumiando el problema, decimos, Señor Jesús, yo tengo este problema, tú lo conoces, tú le puedes hablar al Señor Jesús de tu problema, pero recuerda la palabra y la solución que Él te da. Y cuando tú te acuestes, mejor medita en la palabra. Es formidable, mejor y dormimos en paz. Estar meditando en la palabra que el problema y el Señor te va a dar la solución. Ministrando los pensamientos es otra forma de renovar nuestra mente. Entonces, la primera es meditando, la segunda es ministrando los pensamientos. En Filipenses 4:8 dice, en cuanto a lo demás, hermanos, esto está increíble.
El apóstol Pablo dijo esto, Filipenses 4:8. Aquí lo puedes ver en la pantalla, pero si tú lo puedes buscar en tu Biblia, está muy bien. Dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre, si hay virtud alguna, si algo merece alabanza, en esto piensa. No en cómo te trataron de mal, no, porque eso sigue alimentando algo, falta de perdón. Dice, en esto pensad. ¿Qué significa la palabra pensar? Todo lo que hemos leído, los versículos que hemos leído, está tomado de la Biblia de las Américas. Cuando hagan la observación de que es otra Biblia, pues es, como en este caso, es de la Reina Valera actualizada. Y dice, en esto pensad. El griego dice longisteke, que significa considerar, reflexionar, razonar. De tal manera que nuestros pensamientos, lo que está en azul, no es lo que dice la palabra, sino es mi comentario, y estamos aquí analizándolo. Pensad es esto, longisteke, que significa considerar, reflexionar, razonar. ¿Qué dice? Que estemos reflexionando, pensando en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En todo esto tenemos que pensar. Si tu hijo empieza a llegar un poco más tarde o está haciéndosele tarde, tú no debes de estar pensando, ¿qué le habrá pasado? ¿Lo habrán asaltado? No, mejor empieza a orar y pídele al Señor que te ayude. Igual si tarda tu esposo, Señor, la vida de ellos está en tus manos. No me voy a angustiar, tú lo traerás con bien a casa. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú empiezas ahí, pones las noticias y te empiezas a alimentar de todo lo que está pasando, pues te empiezas a alterar. Y cuando entra o tu hijo o tu esposa por la puerta o tu esposa si llegó a tardar, pues ya estás todo alterado. Entonces, hay que primero orar, reflexionar en todo lo bueno, en todo lo puro. Cuando tú no empiezas a pensar en todo esto, sino en todo lo malo, cuando llegan ya tu mente está hecha un problema, y ahí surgen los problemas y ya no hay paz. Ni siquiera a veces dejas hablar a tu hijo para saber por qué llega tarde. Entonces consideremos todo esto. Meditemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, de tal manera que nuestros pensamientos forjen nuestra conducta, pues lo que pensamos, eso hacemos. Y si tú estás pensando, no, si cuando venga este chico no se la va a acabar, no. Bueno, ni siquiera sabes lo que le aconteció, a lo mejor tuvo un problema en la universidad, en la clase, en la escuela. Escuchémosle. El esposo, si se retrasó, escuchemos razones, la esposa, escuchemos razones. Esos son ejemplos. Entonces dice aquí, buen día, todos los días. ¿Qué debo hacer yo? Renovar mis pensamientos y actitudes. La actitud dice todo. Si empieza el día, hagámoslo con buena actitud. Ir con buena actitud al trabajo, ir con buena actitud al trabajo que tenga que hacer, a lo que tenga que estudiar, hacer, decir. Eso dice en Efesios 4:23. Aquí por eso puse esto. Buen día, todos los días. Renovar mis pensamientos y actitudes. Así debo de iniciar el día. Porque si tuve una discusión con alguien, procurar en ese mismo día ponerme a cuentas. Si se puede, y si no, el Señor nos lo permitirá otro día. Pero si tú sigues con el problema día y noche, día y noche, día y noche, ahí vas incrementando sentimientos de odio, de resentimiento, de rencor. No, ¿en qué vamos a pensar? No en eso, sino en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Ya me ando retrasando un poquito. Aquí en Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir,
en cuanto a tu manera y mi manera anterior de vivir, que dice, despojémonos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. En Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Así es el hombre, como tú y yo estemos pensando, eso vamos a actuar. ¿Por qué? ¿Por qué planeamos las cosas? Pues porque las pensamos primero. Esto es una cualidad nada más del hombre. El animal no puede planear su vida. ¿Te has dado cuenta que ellos no pueden planear la vida? Pero el hombre sí. Esto es una cualidad del hombre, es una virtud. Entonces, bueno, pues pensemos bien para planear bien. En nuestra mente empieza el cambio. ¿En dónde empieza tu cambio y el mío? En nuestra mente. Y esto se exterioriza por las convicciones que llevamos dentro. Si empezamos a tener algún problema con alguna persona, busquemos cómo solucionarlo en el Señor. A nuestra mente puede venir todo tipo de pensamientos. Y así se encarga el enemigo de bombardearnos por medio de la televisión. Estás yendo en la calle, en el coche, manejando y de repente un anuncio ahí se te pone que te cambió toda tu manera de pensar y ¡pum! O sea, hay anuncios de verdad que qué terribles anuncios. Hubo un momento en un tiempo que pusieron un anuncio muy grande y lo cancelaron por lo que anunciaba. O sea, venía el hombre manejando y de repente, y ese sí pasó, hubo un anuncio muy grande ahí y además un espectacular. Y bueno, pues casi ponían ahí a una mujer desnuda. Entonces de repente sale este hombre bien contento de su casa y va manejando y ¡fum! Se le pone eso, pues tiene que, por eso dice que vienen dardos a nuestra mente y hay que eliminarlos. Dice, a nuestra mente pueden venir todo tipo de pensamientos, en la televisión, en revistas, en conversaciones, en el radio, a todo momento te pueden venir pensamientos, pero lo que tenemos es que discernir por medio de la palabra. Incluso hay WhatsApps que te mandan y dicen, ay, qué bonito se oye esto, pero lo impulsas por el fuego de la palabra y no es una realidad. Todo lo debemos de colar. Dice, cuelan el mosquito y se comen el camello. No nos vayamos con la pantalla. Entonces debemos de discernir por medio de la palabra escrita. Por eso cuando leemos que debemos de meditar en todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, esta palabra funciona como una especie de tamiz, de colador. Así es que si colamos los mosquitos, colemos también el camello. No nos vayamos con las filosofías falsas. Ay, esto se oye muy bien, ¿no? Sí, 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 pero tú lo empiezas a pasar por el fuego de la palabra de Dios y no. Y si vamos a compartir algo, compartamos algo que verdaderamente edifique a los que nos oyen, que sea la palabra de Dios. Y dice aquí, por eso cuando leemos debemos de meditar en todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Esta palabra funciona como una especie de tamiz, o sea, la palabra de Dios para nuestro pensamiento, permitiéndonos la oportunidad de compararlos con el modelo de pensamiento que Dios nos dejó. Incluso si tú estás oyendo una predicación y alguien trazó mal la palabra, el Espíritu Santo te lo empieza a dar y dices, no, esta palabra, porque hay veces, digo, si hay que nos puede dar el Señor de una misma palabra algún otro sentido, pero dentro de todo que esté trazado bien, que no se salga de la palabra de Dios, porque hay personas que al empezar a trazar mal la palabra también la quieren aplicar mal para poder seguir haciendo lo que ellos quieren, ¿no? La palabra de Dios no, hay que trazarla en el contexto. El texto en el contexto y no usarla como pretexto. Así es que todo debe de pasar por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás oyendo a que algún predicador o algo está diciendo algo que no está en el contexto, deséchalo. Como decía Pablo, tomad lo bueno y desechad lo malo.
Y dice, y desechar aquello que no esté de acuerdo con los preceptos de la palabra, que no esté de acuerdo a la palabra. Otra cosa, ya casi me apuro aquí, dice aquí, usando las armas de la luz, que era con lo que empezamos, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y seres espirituales de maldad en la región celeste. Por lo cual dice ahí en Efesios 6:14, estad pues firmes, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, en todo esto, tomando el escudo de la fe con el que podráis apagar los dardos encendidos del maligno. Él no puede saber lo que tú piensas, pero sí puede mandar dardos incendiarios a tu mente. Y en nosotros está poner el escudo de la fe y que no lleguen estos dardos, ni a nuestra mente ni a nuestro corazón. Si te han dicho palabras hirientes, no las estés... Es que me dijo que ya no me quiere, me dijo que me odia, me dijo que me las va a pagar. Y eso lo traes y te va angustiando. No, esos son dardos incendiarios. Entonces tú, el escudo de la fe con el que podamos apagar los dardos encendidos del maligno. Y empecemos a pedirle al Señor ayuda y mejor que nos ayude en todo problema que tengamos. ¿Por qué creer toda esa basura? Si así creyéramos la palabra de Dios, sería otra cosa. Entonces, ¿qué? Voy a cancelar eso que dijeron. En el nombre de Jesús cancelo todas esas palabras. No entran a mi corazón, no las voy a dejar entrar. Y yo le perdono a esta persona todo este mal y venir a los pies de Jesús y que nos ayude. Entonces, cuando un pensamiento está constantemente rondando en nuestra mente, puede convertirse en una obsesión. Entonces debemos echar mano de las armas que el Señor nos ha dado, que comprende el yelmo de la salvación. Tenemos que guardar nuestra mente, la coraza de justicia, las sandalias del apresto del evangelio, la cinta de la verdad, el cinto de la verdad, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con eso derrumbar todos los dardos del enemigo. Asimismo, usar la oración. Ahí dice en Efesios 6:18, dice, y que usemos la oración en todo tiempo, que es la comunicación directa con el Señor para echar de nuestra mente todo pensamiento contrario a Él. Incluso si has tenido un accidente en el día, un accidente automovilístico, una situación adversa, antes de dormir, cuando estemos orando, pedirle al Señor, Señor, limpia mi mente de esta situación, porque cuando hemos vivido situaciones de verdad tan fuertes como un accidente automovilístico, o vimos un accidente en la calle, se nos empieza, o una escena en la televisión no grata o mala, decirle, Señor, limpia mi mente en el nombre de Jesús, que yo no me quede con esto para dormir. Y entregarle al Señor toda esa circunstancia. Un problema difícil que tuviste en la empresa, un problema difícil que tuviste con tu hermano, tu hija, con cualquier persona, entregárselo al Señor antes de dormir y que limpie nuestra mente, nuestro corazón y pedirle que nos ayude a solucionarlo. Él nos lo va a ayudar, pero con paciencia y delante de Dios esperemos su respuesta. Así es que cuando un pensamiento esté constantemente rondeando en nuestra mente puede convertirse en una obsesión. Entonces debemos echar mano de las armas que el Señor nos ha dado, que comprende el yelmo de la salvación, que cubre nuestra mente, la coraza de justicia, las sandalias del apresto del evangelio, el cinto de la verdad, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Asimismo, usar la oración, que es la comunicación directa con el Señor, para echar de nuestra mente la basura. Lo que no sirve, échalo fuera. Todo pensamiento contrario a la palabra, contrario a Dios.
Sabemos que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en resplandor, hasta que es pleno el día. De igual manera, la renovación de nuestra mente debe de ser un proceso en el que cada día nuestros pensamientos alcancen madurez y obtengamos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo ya vino a morar a nosotros, el Espíritu Santo también. Y aquí dice en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. El hombre natural no las va a entender. Y queremos que hombres naturales se comporten como cristianos, pues la verdad eso no va a poder ser. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha instruido, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí, como pusimos en esta imagen, aquí está nuestra mente y nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no quiere decir que el hombre espiritual conozca todo lo que tenemos que conocer de Cristo, sino para allá vamos a ir conociendo poco a poco cada día más del Señor, sino que nuestra mente está centrada en Dios y en las cosas de Dios de la misma manera que estaba en la mente de Cristo. Tú y yo, al igual que Pablo, que tenía su mente centrada en Dios, así tenemos que tener nuestra mente centrada en Cristo. Y como decíamos acá desde el principio, que ya terminamos. Como aquí dijimos, la mente de Cristo también, acá andaba. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Pablo da gracias al Señor Jesucristo, pues acepta gozoso la ley de Dios. Sin embargo, la lucha está en su interior y estamos en la lucha camino a alcanzar la perfección. Pero en tanto estemos en la carne, no la tendremos. Pero estamos camino a eso. Y tenemos la mente de Cristo. Gracias le vamos a dar en esta noche al Señor para que nuestra mente esté en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. Como lo estamos viendo ahorita que estoy pasando todo esto. Tenemos que tener una mente renovada en el nombre de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Pues apenas alcanzamos el tiempo. Y le vamos a pedir al Señor por esta mente renovada. En el nombre de Jesús, empezar a ir hacia la mente con Cristo, una mente renovada. Renovando nuestros pensamientos y actitudes. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude por el poder de su Espíritu Santo para alcanzar la madurez, hasta que obtengamos la mente de Cristo, hasta que obtengamos la mente de Cristo, las cosas centradas en Dios. Pues yo les invito en este momento que le pidamos al Señor la llenura de su Espíritu, a que cerremos nuestros ojos, pero abramos nuestro corazón y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo que les pido es que cerremos nuestros ojos para que no haya distracciones, para que nos concentremos en Dios y haya un fluir poderoso de su Espíritu. Y de acuerdo a todo lo que hemos visto, pues hacer una oración en que el Señor nos ayude en nuestras vidas. Él es el que está en tu casa, está en la mía. Recordemos que Dios es omnipresente, que está en todos lados al mismo tiempo. Y al que oramos, al que invocamos es al Dios Todopoderoso en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Pues vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, nuestro corazón humillado delante de Dios.
Dios Todopoderoso, en este momento te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados y conforme a lo que acabamos de meditar, estudiar en tu palabra, te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes a ya dejar el pasado atrás, porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no puede ver el reino de Dios. Espíritu Santo, te suplicamos en este momento, tú que eres Dios y discernes todo lo que hay en el corazón del hombre, si hay algo que en nuestro corazón no te agrada y ha persistido y seguido, quizás en un pecado oculto, o quizás, Señor, en seguir atado al pasado, hoy sabemos, por lo que acabamos de estudiar en tu palabra, que tú no mientes y que todo lo que prometes es verdad, todo lo que dice tu palabra es verdad. Así es que hoy te pedimos que por la sangre preciosa de Jesús, al confesarte nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te suplico, Señor Jesús, que me perdones todos mis pecados. Y que por el poder de tu Espíritu Santo me des discernimiento para dejar las cosas del pasado atrás y puesta mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, de mi fe, prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y que por medio de tu Espíritu Santo estemos centrados en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Y en esto esté nuestra mente trabajando, nuestro cuerpo, nuestra alma, y que para que cuando Jesús venga a buscarnos estemos en las cosas de Dios y dando fruto perseverantemente, unidos a la vid que es Cristo, hasta que Jesús venga. Como un cuerpo en Cristo, como orábamos al principio, Señor, unidos en un mismo espíritu y que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos más de ti, Espíritu Santo. Llénanos. Abre, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y que la palabra de Dios la entendamos para que la podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te quiero pedir, Padre, si en esta tarde hay alguna persona que nunca le ha pedido a Jesús que venga a morar a su corazón, también para guiarla en oración, Señor, y que reciba de Jesús el regalo de la vida eterna. Dios Todopoderoso, yo creo hoy que Jesús vino a salvarnos. Yo creo que su sangre tiene poder para limpiarme todo pecado. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesucristo, y te pido que me perdones. Y yo reconozco que tengo la necesidad de ser salvo. Por eso te ruego, Señor Jesús, que tú borres mis pecados y que vengas y tomes el trono de mi corazón. Te lo suplico. Y te recibo yo hoy como mi Señor y mi Salvador personal, creyendo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, y recibiendo el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor por mí, y te pido, conforme también a lo que acabamos de leer en tu palabra, que renueves mi mente cada día hasta que tú vengas por mí. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y sabemos, creemos y confiamos que tú nos has escuchado y que tú, Señor, nos das
las respuestas mucho más grandes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y al que está sentado en el trono, al Dios omnipotente, a Jesús, el Cordero de Dios, al Cordero inmolado, no al hombre en ninguna manera, sino a Jesús, damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias. Eres precioso, eres maravilloso. Gracias, Jesús. Gloria, 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 gloria a ti, Jesucristo. Gracias, Padre, por la paz que nos das, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Pues gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de todo este estudio. Ha sido un gusto, ha sido un gozo estar meditando, deleitándonos en el estudio de la palabra de Dios. Recordemos que tenemos el lunes intercesión a las 7, el miércoles también corderitos como el día de hoy y el domingo la predicación a las 12. Ahorita por obediencia y a las autoridades gubernamentales y siendo guiados por el Espíritu Santo, seguimos en estas plataformas hasta que pues el Espíritu de Dios nos muestre otra cosa. Seguimos adelante unidos en un mismo espíritu y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Que tengan una bendecida noche en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanos. Buenas noches. Que el Señor Jesús les bendiga.